y nosotros vamos a tener que hacer uso ya de tomografía o de otros estudios, ¿no? Pero usualmente con ecografía nosotros podemos ver, sobre todo que va a ser un buen estudio de elección, que es accesible, que es más o menos cómodo en el costo, como un estudio, el gold estándar para estudiar tiroides. Cuando ya nosotros queremos ver extensión de enfermedad, cuando hablamos, por ejemplo, de un cáncer, ahí vamos a tomografía. Inclusive podemos llegar a resonancia. Pero la tiroides es muy frecuente que, por ejemplo, encontremos en tomografía de tórax que lo piden por otra causa, de repente en pandemia, para descartar COVID, o otras cosas, nos pidan una tomografía de tórax y se puede ver la tiroides y encontramos un nódulo en tomografía. Lo reportamos, pero sugerimos que este paciente deba ir a ecografía de tiroides. Entonces mira cómo de una tomografía nosotros vamos a una ecografía. Entonces lo que les decía, los estudios de radiología se complementan entre sí. No es que uno desplace al otro, sino que dependiendo de la glándula o de la estructura que yo vaya a estudiar, de eso va a depender el tipo de estudio que yo elija, ¿ya? Bueno, en cuanto a hipótesis, ustedes ya saben que el mejor estudio para lo que es el sistema nervioso y columna vertebral y canal medular es resonancia magnética. Pero muchas veces también por el costo de repente no es tan accesible, se puede realizar una tomografía con contraste. Pero aquí, si las cosas cambian, si tú tienes un paciente que llega con alteraciones endocrinas, por hipersecreción de alguna hormona, entonces, y tú vas a pedir un estudio, entonces si solo vas a pedir uno, entonces es preferible que pidas resonancia magnética de frente, ¿no? Porque ya estás tú pensando que hay algo en la hipófisis. Entonces, para estudiar mejor la hipófisis, obviamente es mejor resonancia magnética. Pero si por ahí tienes tus dudas de que no sabes realmente si hipófisis o puede haber alguna otra patología cerebral, le pides tomografía cerebral, le pides tomografía y allí te dirán, ¿no? Bueno, en la hipófisis se ve algo por acá, entonces indirectamente, o puedes pedir una tomografía de hipófisis porque tienes tus dudas, no estás muy seguro, entonces, y luego ya, de hecho, ya a una resonancia magnética con porque necesitamos ver todo el detalle de la hipófisis, ¿no? Y ese va a ser el mejor estudio. Claro está que tendrá que ir de la mano con dosaje de hormonas, porque debe haber alguna alteración de repente hormonal, se hablamos de algún microadenoma, ¿no? Entonces ya se complementan con todo lo demás, los demás estudios del paciente. No solamente se hacen imágenes, se hace laboratorio, esto va de la mano con el examen físico y también con la historia clínica, ¿no? Entonces, esta es la tiroides. Es una estructura, una glándula como una corbatita que en el medio va a tener una zona hipohipogénica, pero esto no es la tiroides, sino esta es la tráquea. Entonces está bordeando la tráquea, mira, es una corbatita, tenemos el lóbulo derecho, el istmo, el lóbulo izquierdo, tenemos la vascularidad que posee la glándula, hemos colocado Doppler y vemos algunos vasitos, una vascularidad ni tan intensa ni tan tenue, y esto es en un corte transversal y este es en un corte longitudinal. En un corte longitudinal es como que este lóbulo lo expandemos, ¿no? Lo abrimos el lóbulo mediante la ecografía, claro está, y ya tenemos el corte longitudinal y podemos estudiar el lóbulo en toda su extensión, tanto el lóbulo derecho como el lóbulo izquierdo. Y podemos ver su vascularidad, podemos ver los planos grasos adyacentes, arribita ya está la piel y el tejido celular subcutáneo. Entonces, mira, sí se puede evaluar por ecografía. Esta es una tiroides normal, ¿no? Esta es una tiroides normal y este es el esófago. Detrás de la tráquea está el esófago. Estamos en ecografía. Tenemos acá las carótidas y aquí tenemos la yugular. Ahora, empezando con todo lo que nos podamos encontrar, todas las patologías que podamos encontrar en tiroides, mira, vamos a empezar por el bocio.
El bocio es el crecimiento de la glándula, ¿no? Tenemos un bocio difuso heterogéneo. Mira, la glándula no es para nada de la morfología o del tamaño de esta primera diapositiva. Está totalmente agrandada, aumentada de tamaño. Inclusive cuando hacemos la ecografía cambiamos el traductor porque usamos el traductor plano para hacerle la ecografía de tiroides. Tenemos que a veces cambiar el traductor al convexo, que va a tener un poco de mayor amplitud, ya que este traductor convexo lo usamos para hacer la evaluación de hígado, vaso, que obviamente ya son órganos más grandes, ¿no? Pero llegado el caso, cuando pasamos el traductor plano y vemos que es una tiroides, como ustedes la están viendo, bastante grande, entonces cambiamos de traductor y nos vamos a un traductor convexo y comenzamos a evaluar igual toda la tiroides, ¿no? Vemos la tiroides agrandada, incrementada de tamaño, heterogénea, el estroma no es un estroma homogéneo, tiene como algunas zonas más hipoecogénicas que otras. Aquí tenemos la tráquea. Acá vemos la textura, mira, la textura heterogénea. Si comparamos, esta es una textura más homogénea, más uniforme. Sin embargo, acá vemos una estructura heterogénea. En este caso se trató de un bocio difuso heterogéneo sin nódulos. Es decir, no encontramos ninguna formación nodular, ¿no? Por ningún lado. Simplemente estamos frente a un agrandamiento de la glándula con una textura heterogénea de la misma. Por lo tanto, esto nos da el diagnóstico de un bocio difuso. Luego, en la parte inferior vamos a ver que es una glándula en ecografía de tiroides y un corte transversal, donde vemos una glándula incrementada de tamaño también, pero ya estamos observando, mira, esta área hipoecogénica, casi es de densidad líquida, no de ecogenicidad líquida, no tiene ecos internos en su interior, es una estructura anecogénica realmente, es decir, sin ecos internos. Y cuando ya observamos más al detalle en la zona anecogénica, vemos que forma parte de todo un nódulo, ¿no? Acá tenemos toda una imagen hiperecogénica que tiene una parte anecogénica, porque el lóbulo tiroideo es este de acá, ¿no? Es todo esto, pero esta parte que estoy señalando con el cursor es el nódulo y que tiene un área anecogénica. En este caso se trató de un bocio uninodular, porque tiene solamente un nódulo, que es el que les estoy señalando, coloide, porque tiene degeneración quística. Y recuerden que para poder definir los nódulos coloides, en algunos encontramos las clasificaciones con el artefacto en cola y cometa, ¿no? Entonces, mira, estamos frente a un bocio coloide uninodular. Es por eso que los pacientes que tienen bocio con cierta frecuencia es que nosotros los someten a los pacientes a controles, ¿no? Controles psicográficos. Cuando son tienen hipotiroidismo, tienen hipertiroidismo, les hacen sus análisis también de dosaje de hormonas tiroideas, les hacen sus ecografías control de tiroides. También, si son posoperados, por ejemplo, por un cáncer de tiroides, y les extirpan toda la glándula, o en algunos casos la mitad de la glándula, igual los envían a sus controles para ver que no haya recidiva del tumor en el lecho quirúrgico y que no haya aparecido un nuevo nódulo en el óvulo que dejaron, o si extirparon toda la glándula, que no haya una recidiva en todo el lecho quirúrgico. Luego aquí tenemos, mira, una ecografía de tiroides. Acá, por ejemplo, han usado el traductor convexo. Mira, la imagen es distinta. Acá la imagen es un cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, aquí también es un cuadrado la imagen, porque están usando el traductor plano. Pero mira, aquí ya han cambiado el traductor porque la de tiroides es muy grande. Y ustedes ven, hay varias imágenes hiperecogénicas. Un ratito, por favor. Hay varias imágenes hiperecogénicas, nodulares, de bordes definidos,
con bordes lisos, una superficie lisa, con algunas áreas anecogénicas en su interior. Mira cómo acá hay una imagen hiperecogénica, por acá tenemos otra. Entonces nos vamos a otro corte, tenemos algunas imágenes hiperecogénicas nodulares son coalescentes, o sea, como que se juntan las imágenes allí. Acá tenemos tres, mira, que se juntan y forman un nódulo un poco más grande que tiene un halo fino hipoecogénico que los rodea. Entonces estamos frente a un bocio difuso heterogéneo multinodular, ¿no? Porque tiene muchos nódulos. Luego tenemos acá otra patología tiroidea. Mira esta imagen anecogénica porque no tiene ecos internos en su interior, no hay tampoco ningún contenido denso, es totalmente anecogénico o negrito, es anecogénico, entonces se trató de un quiste simple de coloide, ¿no? O un quiste coloideo. En este otro caso tenemos una imagen anecogénica, pero ojo que en la mitad inferior del nódulo tiene un contenido hiperecogénico, un contenido denso. Entonces, en este caso se trató de un quiste, pero que tenía contenido hemorrágico. Entonces, mira las diferentes patologías que podemos encontrar en tiroides. Y siempre es importante preguntar, obviamente, al paciente por qué está viniendo, ¿no? En el momento de la ecografía, la paciente o el paciente no pueden hablar, porque si no, obviamente, la tiroides no se va a poder evaluar. Se hacen las preguntas antes, ¿no? Antes de empezar el estudio, qué patología tiene. Y el paciente te dice, ¿no? Te cuenta, sí, mire, tengo un nódulo y me están controlando el nódulo, quieren ver si tengo otro o si ha crecido. O si no, te dicen, sí, me han operado y te das cuenta de repente ya por la cicatriz que pueda tener a nivel cervical anterior, te dice, me han operado y quieren saber cómo estoy, ¿no? Y les piden una vez al año sus controles cuando son posoperados. Entonces siempre se pregunta para saber el contexto en el cual tú vas a hacer el estudio, ¿no? Mira, aquí tenemos otra imagen hiperecogénica, redondeada, de bordes lisos, con un halo hipoecogénico. Se trató de un bocio nodular tóxico. En ese otro caso tenemos, mira, la imagen hiperecogénica, redondeada, con un halo hipoecogénico circular. Entonces estamos hablando de un nódulo solitario isoecogénico e hiperecogénico con fino halo anecogénico, ¿no? Se trató de un bocio nodular tóxico, le colocamos el Doppler para ver la irrigación y vemos que tiene un flujo Doppler o que tiene una irrigación perinodular, ¿no? Perinodular, y por ahí inclusive hay un vasito que está entrando a nivel central, ¿no? También tenemos las enfermedades difusas como la tiroiditis de Hashimoto, donde la tiroides va a mantener su tamaño o va a ser pequeña, con contornos irregulares. Va a haber una disminución difusa de la ecogenicidad. Si ustedes se dan cuenta, esta ecogenicidad no es la adecuada, la normal de la tiroides. Hay una disminución de la ecogenicidad. Tiene unos tractos fibróticos, se podemos decir así, lineales, como unas rayitas blanquitas, hiperecogénicas, que también las podemos ver en este corte. Se ve a nivel de toda la tiroides. Acá estamos viendo solo el lóbulo izquierdo y vemos unas imágenes, unas líneas hiperecogénicas, ¿no? Cuando vamos a colocar el Doppler, también, mira, tiene un aumento difuso de la vascularidad, ¿no? Y tiene, llaman como un patrón basal nodulillar de 2 a 4 milímetros, como si hubieran varios nodulitos chiquitos, pero en realidad son pues todos esos tabiques fibrosos que nos dan esta imagen. Entonces, aquí estamos frente a una tiroiditis de Hashimoto. Claro que le dan sus exámenes de laboratorio para corroborar. Mayormente compromete el istmo. Entonces, si encontramos estas imágenes de tiroides, veremos que es a nivel del istmo, ¿no? Veremos que es una tiroiditis de Hashimoto si está afectado a predominio del istmo en la tiroides. La enfermedad de Graves mira, igual tiene que ver con el crecimiento de la glándula tiroides. Ya no es esa corbatita que habíamos visto en la primera diapositiva, es una glándula bastante grande, incrementada de tamaño, con un parénquima heterogéneo, no es un parénquima homogéneo. Y no se observan nódulos en este caso, no es un bocio difuso nada más.
pero cuando hacemos nosotros, colocamos el Doppler, vemos que tiene una exagerada vascularización. Mira cómo se ha encendido el Doppler a lo largo de toda la tiroides, ¿no? Entonces estamos esto es el infierno tiroideo, le llamamos, ¿no? Porque hay una exagerada vascularización. Estamos hablando de la enfermedad de Graves-Bassett. La tiroiditis de Kervain es una tiroiditis subaguda por infección viral, como ya lo hemos dicho, y vamos a encontrar que se va a asociar a dolor tiroideo y a fiebre. Generalmente cuando los nódulos no es que empiece con dolor el nódulo, ¿no? Es más, muchas personas tienen su nódulo tiroideo y no lo saben, ¿no? Ya, bueno, cuando hablamos de repente de un bocio exagerado, multinodular, ya estamos hablando, ahí podría aparecer el dolor. Pero si tenemos un quiste coloide o un nódulo tiroideo pequeño, el dolor no es la característica principal, ¿no? Muchas veces son hallazgos que se les pide por estudios de cuello por otra sintomatología y se detecta el nódulo tiroideo, ¿no? Luego vemos entonces en esta imagen una zona aneupogénica con algunas áreas hiperecogénicas, entonces podría ser, dice, un aumento de volumen, obviamente la tiroides aumenta de volumen, pero va a tener esas imágenes, ¿no? Esas imágenes hipoecogénicas, parchadas de repente, ¿no? En la tiroides, que es diferente a todo lo que hemos visto. Entonces, obviamente hacemos el interrogatorio y tiene dolor, de repente cuando le vamos a pasar el traductor puede tener dolor en la zona, te comenta que hay fiebre, entonces ahí estamos frente a una tiroiditis de Kervain. En esta imagen vemos en un corte longitudinal de una ecografía de tiroides un nódulo hipoecogénico. Ese es el lóbulo izquierdo de la tiroides, un nódulo hipoecogénico. Mira, ustedes me dirán hipoecogénico, es oscuro, pero ¿con respecto a qué? ¿Con qué lo comparo? Siempre lo comparamos con el resto de la glándula que vamos a estudiar. Si yo comparo este nódulo con el lóbulo tiroideo, que es todo lo que está al costado del nódulo, entonces estoy viendo obviamente que esto es hipoecogénico y la tiroides es hiperecogénica, ¿no? Entonces, por eso se dice que es un nódulo hipoecogénico con respecto a la glándula. Aquí tenemos un nódulo isoecogénico, donde están las flechitas, hay un nódulo que tiene la misma ecogenicidad que la glándula, pero tiene una forma redondeada, entonces ya es un nódulo isoecogénico, ¿no? Esos son un poco lo más complicados de detectar, ¿no? Porque la ecogenicidad es igual que la tiroides. Y luego tenemos los nódulos hiperecogénicos. Son de cuidado, ¿no? Porque podría por ahí de repente ser sospechosos de una patología neoformativa maligna. También tenemos nódulos mixtos, mira este nódulo mixto con macrocalcificaciones periféricas y microcalcificaciones. En este caso es de macrocalcificaciones periféricas, es un nódulo isoecogénico, con algunas áreas más hipoecogénicas, redondeada, con un halo hipoecogénico de pared gruesa y que tiene macrocalcificaciones periféricas o también llamadas en cáscara de huevo. Entonces, este es el lóbulo tiroideo y acá vamos a ver nosotros el nódulo con algunas sombras acústicas posteriores por las áreas que tienen, por las calcificaciones. Y aquí nosotros vamos a ver un lóbulo izquierdo de la tiroides en una ecografía, en un core transversal, donde nosotros lo que vamos a observar aquí son áreas de microcalcificaciones, ¿no? Inclusive tienen sombra acústica. Entonces, esta es otra patología, ¿no? Las macro y las microcalcificaciones. Aquí tenemos un nódulo isoecogénico con unas imágenes puntiformes hiperecogénicas con sombra acústica posterior. Se trató de microcalcificaciones. Luego tenemos aquí un nódulo que tiene áreas quísticas. El área quística es esta, mira, toda la zona anecogénica o sin ecos internos o de color oscuro, y tiene una parte que también es sólida, que es toda la parte adyacente hacia la derecha de la zona anecogénica. Y es más, esta área anecogénica tiene una calcificación que tiene el artefacto en cola de cometa,
que son estas líneas hiperecogénicas paralelas cortas y que siguen un trayecto. Entonces, cuando yo encuentro esto, puedo decir que estoy frente a un nódulo quístico con cristales coloideos, o puedo decir que es un nódulo coloide, que es benigno, ¿no? Tenemos aquí un nódulo sólido, mira, isoecogénico, mira cómo se pierde entre la ecogenicidad del parénquima, del estroma tiroideo. Entonces, no es hipoecogénico, no es mixto, no es hiperecogénico, es isoecogénico. Entonces, por eso les decía que esos son un poco los más difíciles de detectar, ¿no? Porque si tú haces la ecografía de repente apresurado o de repente sin tomarte el tiempo adecuado, podría pasarse por alto ese tipo de nódulos. Luego tenemos acá un nódulo hiperecogénico con áreas hipoecogénicas centrales, con un halo hipoecogénico fino. Ese es un nódulo mixto. Tenemos aquí también un nódulo mixto. Mira, es la parte sólida, todo esto que lo rodea está ocupando casi todo el lóbulo, lo ocupa. A veces se ha reemplazado todo el óvulo por el nódulo. Tenemos un nódulo con un área mixta y un área aneupogénica. En esta imagen vamos a ver el lóbulo izquierdo de la tiroides en un corte longitudinal y vamos a ver la formación de un nódulo con algunos trayectos, algunas imágenes hiperecogénicas en su interior, formando unos septos, y tiene áreas anecogénicas también. En este caso, las áreas anecogénicas son áreas quísticas. Estamos frente a un nódulo quístico. Y aquí tenemos un quiste, ¿no? Se llama nódulo quístico o un quiste coloide. Es un área anecogénica, totalmente anecogénica, con una calcificación excéntrica que va a tener el artefacto en cola de cometa, que aquí no es evidente, pero desde que tiene una calcificación excéntrica es porque va a tener su artefacto en cola de cometa. Estamos hablando de un nódulo quístico coloide. El Doppler también va a ser importante porque nos va a poder, recuerden cuando hicimos los criterios que tenemos que evaluar, el Doppler es uno de ellos, ¿no? Para poder saber el tipo de irrigación o de vascularidad que presenta el nódulo. El Doppler lo vamos a usar para ver la vascularidad de todas las formaciones sólidas que son nuevas, ¿no? Las neoformaciones, porque queremos descartar que no sea algo, una patología maligna. Ojo que también tenemos algunas patologías malignas que son hipovasculares. Entonces, de repente el Doppler va a salir negativo, es decir, no va a haber una irrigación, pero eso no significa de que 100% sea la lesión benigna. Es uno de los criterios que podría cumplirse, como que no, porque como les comento, hay patología maligna que es hipovascular. Entonces acá tenemos una imagen nodular, mira, de bordes definidos, es un nódulo sólido, puede ser hasta hiperecogénico con respecto a la glándula, con algunas áreas más hipoecogénicas, o sea, más oscuras. Y cuando se prende el Doppler para poder saber el tipo de irrigación, vemos que tiene una rica vascularidad, tanto perinodal como también a nivel central. Cómo es que el Doppler, mira, nos va guiando, nos dice, mira, sí, eso tiene formación de neovasos a nivel periférico y a nivel central. Se trató en este caso de un carcinoma papilar. Y mira, el nódulo tiene bordes muy definidos, no hay bordes infiltrantes, no, simplemente es un nódulo aparentemente bastante bonito, ¿no? Pero cuando prendemos el Doppler, allí ya nosotros ya prendemos también las alarmas, ¿no? En tiroides tenemos la escala TIRADS, así como en mama BIRADS, y entonces vemos que este es un TIRADS 2. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo una imagen anecogénica ovalada que no tiene vascularidad. Está con el Doppler prendido para poder ver si hay Doppler o no. Y acá vemos que no hay nada, no hay irrigación, tampoco hay otro contenido dentro, simplemente todo esto es líquido. Entonces estamos frente a un quiste tiroideo simple. Y ese es un TIRADS 2.
Seguimos, aquí vemos imágenes de una imagen también nodular que tiene un componente sólido, periférico, bastante grueso, y que a nivel central va a tener una área anecogénica de bordes definidos. Vamos a prender el Doppler y vemos que tiene vascularidad periférica. No hay una vascularidad incrementada a nivel de toda el área sólida, ¿no? Solamente más es en la periferia. Entonces, aquí tenemos también un nódulo sólido, porque esto es algo sólido, con quiste central. Entonces, este también es un TIRAS 2, ¿no? Estamos viendo un quiste tiroideo, es un TIRAS 2. Estamos viendo un nódulo sólido con un quiste central, con pobre vascularidad, solamente periférica, es un TIRAS 2. Aquí estamos viendo un nódulo con calcificación periférica homogénea. Es toda esta imagen, es el nódulo hipoecogénico con respecto a la tiroides y que tiene unas imágenes hiperecogénicas alrededor, o sea, que tiene estas imágenes que son calcificaciones y le llaman a veces calcificaciones en cáscara de huevo, que son, rodea toda la cápsula, ¿no? O los bordes del nódulo. Entonces, estas calcificaciones también son benignas y tenemos que también se trata de un TIRAS 2. Otro tipo de nódulo es un nódulo que tiene varios septos en su interior, que es, le da el aspecto espongiforme, ¿no? Porque justamente tiene muchos septos y tiene algunas áreas quísticas. Este es el nódulo espongiforme, que también es benigno y es un TIRAS 2. Tenemos el nódulo hiperecogénico, y es un nódulo obviamente hiperecogénico con respecto a la tiroides, de bordes definidos, lisos, que podría ser benigno, ¿no? Que podría ser benigno. Entonces estamos frente a un TIRAS 3. Luego vemos acá, mira, es un nódulo bastante grande que prácticamente reemplaza todo el óvulo, hiperecogénico, con algunas áreas anecogénicas acá pequeñas. Se trata de áreas quísticas y la vascularidad va a ser una vascularidad periférica, ¿no? Nosotros prendemos el Doppler y vemos que hay vascularidad periférica. Entonces, es un nódulo que podría ser benigno, ¿no? Es un TIRAS 3. Tenemos imágenes aquí de un nódulo que va a tener, casi se parece bastante a la parte, al estroma de tiroideo, entonces puede ser isoecogénico, el de abajo sí parece un poquito más hiperecogénico, los que están a la mano derecha también es más o menos hiperecogénico y tiene unas calcificaciones, ¿no? Tiene unas calcificaciones que te van a dar la sombra acústica posterior, ¿no? Tiene calcificaciones periféricas y una que otra central, y tiene áreas anecogénicas. Esas áreas anecogénicas son estas áreas negritas, es decir, tiene áreas quísticas. Cuando nosotros vamos a ver el Doppler, tiene una vascularidad periférica, intranodal no es muy pobre, ¿no? Más es periférica. Entonces, aquí estamos frente a un adenoma tóxico con hipertiroidismo. Y es un TIRAS 3. Aquí tenemos un paciente con bocio multinodular, ya hemos visto cómo es nodular, ya hemos visto cómo es un bocio, el incremento del tamaño de la glándula. Inclusive la tiroides puede incrementarse tanto de tamaño que se puede volver intratorácica y le llamamos tiroides sumergida. Se le hace una tomografía cervical para poder hasta tórax, para ver hasta dónde llega la tiroides, ¿no? Porque inclusive se introduce más en el mediastino, ¿no? Tenemos un paciente con bocio nodular, un nódulo hiperecogénico con pequeños quistes. Mire, es un nódulo hiperecogénico, es blanco, con pequeños quistes, compatible con TIRAS 3. Se detectó tras la cirugía un pequeño carcinoma tiroideo papilar, ¿no? Estirpan la lesión y a pesar de que la vascularidad no es tan intensa, que por ahí hay un vasito a nivel interno del nódulo intranodal, entonces se podría pensar, pero más tenía
como características, tenía esta degeneración quística, ¿no? Sin embargo, se detectó un pequeño carcinoma tiroideo papilar. Este es un TIRAS 3. Luego vemos el TIRAS 4B. Vamos a ver, no, perdón, eso no es un... sí, es un TIRAS 3, sí. Ya, vamos a ver ahora el TIRAS 4. Claro que nosotros vemos los TIRAS, ya después los operan y ya nos damos cuenta qué fue, ¿no? Pero en el TIRAS 3 estamos viendo lesiones que son probablemente benignas, no decimos que sean al 100%. En el 2 sí, en el 3 decimos que probablemente benignas. En el caso del anterior, que es un TIRAS 3 compatible con TIRAS 3 por los signos ecográficos, pero al final resultó siendo un carcinoma. Ya, en el TIRAS 4B, mira, es un nódulo con microcalcificaciones. Este es el nódulo. Toda esta imagen isocogénica con algunas calcificaciones en su interior, microcalcificaciones, y los bordes no son muy definidos, ¿no? Por acá yo ya no veo mucho el halo, ya no puedo definir dónde empieza y dónde termina el nódulo. Este es un TIRAS 4B. Tenemos un TIRAS 4A, donde el nódulo es marcadamente hipoecogénico, pero de configuración normal y sin vascularización anómala. Tenemos que no hay una vascularización ni periférica, ni tampoco intranodal, ¿no? Pero es un nódulo hipoecogénico de una aparente configuración normal. En el 4B tenemos otra imagen, mira, de un nódulo hipoecogénico, y tenemos la vascularidad. Esta vascularidad va a ser tanto periférica como a nivel del interior del nódulo. Entonces, acá ya por la vascularidad nosotros diremos que es un TIRAS 4B. Tenemos un TIRAS 4C donde el nódulo es hiperecogénico y va a tener bordes ya irregulares, porque no puedo decir dónde termina el nódulo, y tiene múltiples calcificaciones, ¿no? Microcalcificaciones. Y una característica importante que también les mencioné en clase es que el nódulo va a ser más alto que ancho, entonces va a tener más diámetro cráneo-caudal que diámetro transversal. Entonces, cuando el nódulo es más alto que ancho, ojo con eso, ¿no? Porque también es una de las características de las lesiones malignas. Cuando son más paralelos a la glándula, entonces ahí sí tiene más características benignas, ¿no? En esta otra imagen vemos un nódulo hipoecogénico a todas luces, de bordes irregulares, mira, bordes irregulares, no son bordes lisos, continuos, homogéneos, no, esos son bordes irregulares, y también este nódulo es más alto que ancho, ¿no? Si hacemos las medidas, obviamente el diámetro cráneo-caudal será mayor que el diámetro transverso. Se trató de un TIRAS 4C. En este caso tenemos la ecografía de una tiroides en corte longitudinal, donde vamos a ver un nódulo hipoecogénico con microcalcificaciones, bordes mal definidos, con invasión del tejido perinodular. Mira, hay invasión del tejido circundante, y también va a ser más alto que ancho, y encima tiene ya una adenopatía infiltrada, que la vamos a ver en la siguiente imagen, ¿no? Pero en esta imagen lo que estamos viendo nosotros es el nódulo. Un nódulo hipoecogénico más alto que ancho, con microcalcificaciones. Este es un TIRAS 5, bastante sospechoso de malignidad. Prendemos el Doppler, ya estamos acá evaluando, dijimos que en la anterior imagen tenía una adenopatía que tenía todas las características de ser una adenopatía que está infiltrada, ¿no? Una metástasis a nivel de los ganglios. Va a ser un ganglio hipoecogénico de configuración redonda y vascularización anómala. Los ganglios, cuando son redondos, nos van a llamar, va a ser una de las características que es una adenopatía sospechosa. También tenemos que ver
el halo del ganglio, si ves un halo fino o grueso, también vemos la vascularidad, si está ricamente vascularizado o no, y en este caso se trató de un ganglio que ya estaba infiltrado, ¿no? Una metástasis por un CA de tiroides. Eso es todo en cuanto a tiroides. Ahora vamos a continuar con hipófisis. Como les decía, para poder evaluar la glándula hipófisis, algunos pacientes llegarán por trastornos hormonales, algunos llegarán por talla baja, les hacen sus exámenes de laboratorio y van a encontrar déficit de hormona del crecimiento, de repente tienen alteraciones en la antidiurética, hormona antidiurética, entonces lo que toca ahí es hacer un estudio de hipófisis. Como les decía, puede ser un estudio de tomografía con contraste, no se olviden, con contraste, y también puede ser un estudio de resonancia magnética con contraste, porque yo necesito evaluar si ahí hay alguna lesión ocupante de espacio, hay alguna tumoración, alguna lesión sólida, y qué tipo de comportamiento va a tener con el contraste, si va a captar contraste o no, si va a ser heterogéneo o homogéneo la captación. Entonces yo necesito esa información, y para eso entonces le colocamos contraste. Vamos a ver los macroadenomas, de los cuales ya habíamos hablado en clase. Vemos que aquí tenemos una resonancia magnética potenciada en T1 en un corte coronal. Tenemos resonancias magnéticas potenciadas en T2 en cortes coronales. Y aquí tenemos resonancia magnética en corte coronal y en corte sagital, potenciada en T1, pero con contraste endovenoso, ¿no? O intravascular o intravenoso. El contraste que usamos en resonancia es el gadolínio, que es menos nefrotóxico que el contraste yodado que usamos en los estudios de tomografía. Entonces lo que vamos a ver aquí es una imagen más o menos hipointensa o isointensa, inclusive, que yo lo comparo con el parénquima cerebral, ¿no es cierto? Isointensa, en este caso lo debería comparar con la glándula hipófisis porque es la que estoy evaluando, la cual va a tener una distribución no solamente celular, sino también supracelular, porque ella está saliendo a través del diafragma celular. Inclusive tiene la imagen del muñequito de nieve, que es la imagen en 8, ¿no? O de un muñequito de nieve, que la cabecita está abajo y todo el cuerpito está arriba. Vemos que es porque atraviesa el diafragma celular. Vamos a ver que este macroadenoma en un corte coronal y sagital capta contraste, tiene una captación bastante evidente del contraste, una captación intensa. Inclusive las carótidas, que son estas imágenes circulares oscuras y hipointensas, van a estar desplazadas, ¿no? Se dan cuenta cómo las desplazan, no están estenosadas, están desplazadas. Igual se está yendo también, está infiltrando los senos cavernosos, ¿no? El seno esfenoidal hacia abajo, y también se observa un aumento de tamaño en la silla turca. También vemos en un corte sagital, también vemos que la silla turca se ha incrementado de tamaño. Entonces, mira, todas las imágenes que podemos observar en un macroadenoma. Estos macroadenomas no llegan por ser secretores, sino llegan, el paciente llega al médico porque ya la lesión lo que hace es efecto de masa, ¿no? Entonces, al hacer efecto de masa, ya obviamente podría ser de repente asterocefalia, por obstrucción del tercer ventrículo, y ya pues cuando le hacen la resonancia es que se detectan pues todas estas lesiones, ¿no? Estos hallazgos. En este otro caso tenemos una imagen isointensa en T1, inclusive podría decir hasta hipointensa, un poquito más hipointensa en T1 sin gadolínio, y cuando nos vamos a la secuencia potenciada en T2, recuerden ustedes que en la imagen en T1
todo el líquido cefalorraquídeo se va a ver hipointenso, como ustedes lo ven acá, y cuando en T2 el líquido cefalorraquídeo se va a ver hiperintenso, como ustedes lo ven aquí, ¿no? Hiperintenso. Entonces ven la imagen, igual se va a ver hiperintensa en T2. Entonces tenemos una imagen hipointensa en T1, hiperintensa en T2, se trató de un macroadenoma quístico, es decir, con alguna degeneración quística. Otra manera también de estudiar, por ejemplo, mira, el macroadenoma es a través de la resonancia potenciada en T1 con gadolinio. Vamos a ver que es una imagen hipointensa y luego le vamos a colocar gadolinio al paciente y vamos a ver que no capta el contraste gadolinio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los quistes no captan contraste. Entonces, esto nos corrobora que se trató de un macroadenoma quístico. Mira la glándula hipófisis cómo está toda comprimida, ¿no? Hacia posterior. En este otro caso vamos a ver una imagen de secuencia magnética cerebral potenciada en T2 en corte coronal, donde vemos toda una imagen hiperintensa con algunas áreas hipointensas y se trató de áreas a veces que tienen también calcificaciones. Ahora, las calcificaciones mejor se van a poder ver en la tomografía, ¿no? Mejor se ven en la tomografía que en la resonancia magnética, pero igual se tiene que hacer el estudio para poder evaluar las demás relaciones anatómicas de la glándula hipófisis con un tumor, ¿no? Tenemos también el quiste de la bolsa de Rathke. Tenemos imágenes de secuencia magnética en T1 coronal, en T2 coronal y en T1 con gadolinio intravenoso. Lo que vamos a ver es una imagen hipointensa a nivel un poquito por encima, ¿no? De la glándula hipófisis está aquí, un poquito por encima de la glándula hipófisis en la línea media sobre el trayecto del tallo hipoficiario. La lesión va a ser isointensa o discretamente hiperintensa, es decir, discretamente, no es tampoco que brille, hiperintenso es esto, ¿no? Por eso isointensa o discretamente hiperintensa respecto a la glándula. En S2 o secuencia potenciada en T2, perdón, vamos a ver que va a ser heterogénea, porque tampoco que sea homogénea, ¿no? Es heterogénea y cuando nosotros colocamos contraste vamos a ver que no realza el contraste, es decir, la imagen sigue siendo tal cual. Por allí parece que quedó un tracto fibrótico, quedó por ahí pintado, pero en realidad no hay una captación sincera del contraste, ¿no? Entonces estamos frente a un quiste y ya les digo, los quistes no captan contraste. Claro. Tenemos una imagen de resonancia potenciada en T1 en un corte sagital, donde vamos a ver una lesión ocupante de espacio en la región celular isointensa en T1. Mira, todo eso está en el cursor. Isointensa en segundo, que si sigue, continúa creciendo, obstruye el tercer ventrículo, ¿no? Pero sin embargo aquí solamente vemos que es ocupante de espacio. Tenemos también patología infecciosa en la hipófisis, sí, menos frecuente, pero puede pasar. Entonces, vemos sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Tenemos una imagen de resonancia en corte coronal potenciada en T1, tenemos una tumoración celular con extensión supracelular, isointensa, con una imagen de sugestivo de nivel, o sea, como que si acá hubiera otro contenido, ¿no? Va a secuencia T2, con gadolinio. En realidad donde se usa gadolinio es en la secuencia T1, en donde vamos a encontrar un patrón de realce en anillo. Esta es una característica de los abscesos, ¿no? Lo que yo les decía, si estoy pensando en un absceso, si estoy pensando, bueno, para estudiar hipófisis en realidad tiene que ser con contraste, porque desde que ya quiero estudiar la hipófisis es porque estoy pensando que puede haber una lesión neoformativa. Por lo tanto, sería pues en vano no usar el contraste, ¿no? Podría ser también para descartar un absceso y
cuando nosotros queremos descartar un absceso que es patología infecciosa, la característica de los abscesos es que captan contraste en anillo, así como ustedes pueden ver aquí. Hay una imagen hiperintensa en anillo. Ahora, ojo que también depende de la formación del absceso. Si de repente está todavía en formación, en los etapas de formación del absceso, no se va a realizar esa captación de contraste en un anillo completo, será un anillo incompleto, por lo tanto, no tampoco te descarta de que no sea un absceso, sino dependiendo de en qué día de enfermedad esté el paciente o cómo esté, en qué momento de formación del absceso nos encontremos para que haya la captación en anillo. En este caso, ya tenía una captación completa en anillo, estamos hablando de un absceso en glándula hipófisis. Aquí se trató de un paciente con déficit de hormona de crecimiento, entonces le hace, como les digo, los pacientes les van a llegar, si son microadenomas, van a llegar primero por alteraciones hormonales, si son macroadenomas, van a llegar por síntomas debido a la ocupación del espacio, ¿no? Por efecto de masa, porque no son secretores. Entonces nosotros vemos aquí en esta resonancia magnética en corte sagital, vemos nosotros una imagen hiperintensa, ¿no? En T1, inclusive nosotros le vamos a poner contraste y vamos a ver que capta un poco más de contraste, ¿no? Claro está que esto está dentro de la glándula hipófisis. Pero esta glándula hipófisis es muy pequeñita, ¿no? Entonces es más pequeñita de lo normal. Recordemos que el tamaño de la hipófisis depende de la edad y depende del sexo, ¿no? Bueno, el género, si es femenino o masculino. No, hay un promedio, por decirlo así, pero en realidad tenemos que saber, también hay unas tablitas donde nos dicen, según la edad y el género, es el tamaño de la hipófisis. En este caso vemos que hay una glándula más pequeñita, ¿no? una hipoplasia glandular que es a predominio de la hipófisis anterior, ¿no? Por lo tanto, y justo este pacientito tiene déficit de hormona de crecimiento. También tenemos el cuadro de la silla turca vacía, donde la hipófisis está generalmente aplastada y muchas veces está llena la silla turca de contenido líquido cefalorraquídeo. Entonces obtenemos esta imagen potenciada en T1, donde ya hemos dicho que una resonancia magnética potenciada en T1, el líquido cefalorraquídeo va a ser hipointenso. Y acá nosotros estamos mirando, ¿no? Este es el cuarto capítulo, estamos viendo el canal medular, cómo es hipointenso el líquido, es decir, no es claro. Y lo que vemos es que la silla turca está vacía, no vemos la glándula hipófisis como aquí, no la encontramos, ¿no? Entonces hablamos de que, pero en realidad podría ser que no exista la glándula o lo más frecuente es que la glándula esté aplastada, ¿no? Esté aplastada y esté lleno, que no silla turca por líquido cefalorraquídeo. ¿Pueden haber metástasis en la hipófisis? Sí, pueden haber metástasis, que son raros, pero que sí pueden haber, ¿no? Primero que tienes que tener un paciente con un antecedente de una neoplasia. También hablan de que va a haber una erosión a nivel de la parte ósea y para poder tener más o menos una idea del diagnóstico diferencial, que es una metástasis, ¿no? de un tumor primario. Tenemos una masa, una lesión sólida intracelular con destrucción de la región posterior-superior del clivus. Entonces estamos viendo acá, mira cómo toda esta zona del clivus está siendo destruida, ¿no? Y tras la administración del contraste, mira cómo vemos que capta contraste en forma heterogénea, porque tampoco es que brille, ¿no? Capta contraste en forma heterogénea y se trató de una metástasis. Tenemos los meningiomas, que los meningiomas pueden ser benignos o malignos, y vamos a ver una lesión isointensa, porque de verdad que se pierde junto con la glándula potenciada en T1, y vamos a ver también una imagen isointensa con la glándula potenciada en T2. Sin embargo, es un meningioma celular. Entonces, ojo con eso, porque también se nos podría pasar, ¿no?
Entonces, y los meningiomas, como les digo, pueden ser benignos, pueden ser malignos. En este caso vemos un meningioma en hipófisis. Acá también tenemos otra imagen de un meningioma en el área celar. Es una resonancia magnética potenciada en T1 en el corte sagital, y vemos una imagen isointensa con respecto a la hipófisis, potenciadas en T1, ¿no? En la región celar. Intensa. También tenemos los microadenomas, ya habíamos visto macroadenomas, ahora vamos a ver microadenomas. Tenemos imágenes de resonancia magnética potenciada en T1 en un corte sagital, potenciada en T2 en un corte coronal, potenciada en T1 con contraste y potenciada en T1 con contraste en un corte coronal, ¿no? Este es un corte de acá de sagital. Entonces vemos que se identifica un nódulo donde está el asterisco rojito, un nódulo hipointenso con respecto a la hipófisis, y luego vamos a ver que cuando está potenciada en T2 va a ser hiperintenso. Recordemos que el líquido cefalorraquídeo en secuencia T2, todo lo que es líquido va a brillar, va a ser hiperintenso, y vemos que este nódulo comienza a brillar, ¿no es cierto? Y estamos entonces frente a un microadenoma. Obviamente, si ustedes saben que es hipointenso en T1 y es hiperintenso en T2, y decimos que todo lo que tiene líquido es hiperintenso en T2, eso tiene componente quístico. Entonces estamos frente, pues dependiendo del tamaño, más de 10 milímetros o menos de 10 milímetros, estamos frente a un microadenoma, en este caso era menos de 10 milímetros, un microadenoma quístico, ¿no? Porque vemos que brilla, luego en T1 también vemos que no capta contraste. Igual acá, mira, no capta contraste, entonces ya les digo, los quistes no captan contraste. Y vemos que en T2 también brilla porque tiene, contenido líquido, ¿no? Entonces, hipointenso en T1, hiperintenso en T2, sin captación de contraste, nos va a dar el diagnóstico de un microadenoma con componente quístico. Los macroadenomas ya hemos dicho que son más groseros, son más grandes, más de 10 milímetros, no son secretores, se diagnostican más por el efecto de masa que realizan, ¿no es cierto? Y vamos a ver que tenemos que también mencionar las estructuras adyacentes a las que se vean afectadas por la invasión del tumor, porque así también se va a planificar la cirugía, ¿no? Entonces, mientras más información le podamos dar al neurocirujano, pues obviamente será mejor. Entonces, vamos a ver una imagen, mira, es el muñequito de nieve, no se olviden, hipointenso, ¿no es cierto? En T2 va a ser más o menos hipointenso hasta un poco isointenso, podría decirse. En T1 con adolinio va a haber una captación de contraste bastante importante, y tenemos que ver también las carótidas, ¿no? Cómo están las carótidas, si hay invasión de estas carótidas, si las engloba o solamente las desplaza. En este caso, macroadenoma tenía compresión del quiasma óptico y tenía invasión ya hacia abajo, ¿no? Hacia el seno esfenoidal. Recordemos que el seno esfenoidal es el techo de la silla turca, ¿no? Entonces ya lo está invadiendo al seno esfenoidal, ¿no? Y podría comprimir el tercer ventrículo. Al comprimir el tercer ventrículo estaría provocando obviamente una hidrocefalia. En el macroadenoma, solo para recordarles el índice de Knox, donde vamos a tener que evaluar tanto la lesión tumoral como llega a infiltrar o acercarse o englobar a las arterias carótidas. Por ejemplo, en el grado 0 no afecta, obviamente, primero al seno cavernoso, ¿no? No afecta el seno cavernoso. En el grado 1, el tumor no sobrepasa la línea intercarotidia. Entonces tenemos la carótida que está intracavernosa en su porción intracavernosa y la carótida en la porción extracavernosa. Y tenemos que no pasa, mira, no pasa la línea intercarotidia, la lesión tumoral no pasa, no sobrepasa esta línea, entonces es un grado 1. En el grado 2 vamos a ver que el tumor ya sobrepasa la línea intercarotidia, pero no atraviesa la línea de las paredes laterales. O sea, esa línea ya la pasó, la que está en medio de las carótidas, pero si nosotros trazamos otra línea en las paredes laterales de la carótida, esa no la pasa. Entonces es un grado 2. En un grado 3 ya pasa esa línea de la que va a unir las paredes laterales de la carótida, ya las está pasando. Y por último, en el grado 4 es cuando ya
prácticamente rodea, mira cómo el tumor, esa es la carótida y todo esto es tumor, ¿no? Cómo rodea a toda la carótida, ya la engloba, ¿no? A la carótida. Esa información es importante para los neurocirujanos, ¿no? Para ver su abordaje. Mira, aquí tenemos imágenes de controles postquirúrgicos, donde le hacen una resonancia magnética en SPIR, que es una secuencia T1 con gadolinio, y vamos a, en corte sagital y en corte coronal, y vamos a ver el macroadenoma, ¿no? Entonces le están evaluando esta lesión, resulta que es un macroadenoma, le hacen un control postquirúrgico inmediato, bueno, es tejido inflamatorio, es por eso que sale esta imagen, que pareciera que está más grande que la original, pero no. Igual en el corte, en corte sagital, en la secuencia T1 con gadolinio, también en el corte coronal, pareciera que estuviera más grande, pero como les digo, es tejido inflamatorio, pues no es un control postquirúrgico inmediato. Y luego a los 4 meses de la cirugía, miren qué bonito, ¿no? Como queda totalmente limpio, ya no hay, no hay tumor, no hay nada que capte contraste en forma patológica. Entonces, el resultado es, lo que se quiere es ese resultado, ¿no? Cuando se reseca un tumor en esa zona, ¿no? Bueno, eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta? Interesante.